Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Eric Mines y seguimos descubriendo todos los secretos que Bootstrap nos va revelando poco a poco. Y ahora vamos a hablar acerca de las clases para crear espaciados dentro de Bootstrap. Para maquetar un sitio web, siempre, pero siempre vamos a tener que crear espaciados, tanto internos así como externos. Y esto lo hacemos usando las propiedades CSS, tanto margin así como padding. ¿Pero a qué nos referimos con espaciado interno o espaciado externo? Vamos a ver este ejemplo. Miren, asumiendo que esta es una barra lateral, tenemos una simple barra con un texto, ¿no? Si es que nosotros por alguna razón hemos creado esta barra y al lado derecho de esta barra vamos a crear, por ejemplo, el contenido principal del sitio. Esta es la barra lateral y este va a ser el contenido principal. Vamos a ampliar este texto acá. Ahí está, mira, si es que nosotros no definimos un espaciado externo para estos bloques, este bloque se va a pegar a este bloque, así. Pero nosotros no queremos esto, casi siempre queremos una pequeña separación. Entonces, para lograr que haya una separación, se define un espaciado externo. En este caso, para crear esta separación, podríamos asignar a este bloque de acá, a este bloque, podríamos asignarle una propiedad margin right, es decir, margen derecho. Por ejemplo, podríamos asignarle un valor de 10 o 20 píxeles y así crear esta separación, ¿de acuerdo? O también podríamos a este bloque de acá asignarle la propiedad margin left, es decir, un margen izquierdo. Y podríamos asignarle como valor 10, 20 o 30 píxeles dependiendo del espaciado que nosotros quisiéramos definir, ¿de acuerdo? Entonces, creo que me deja entender qué es el margin, ¿no? Nos permite crear una separación externa entre un bloque con los otros. ¿De acuerdo? Pero también tenemos la propiedad padding. El padding es el que define el espaciado interno. Por ejemplo, si este bloque tuviese un padding de 0, entonces el contenido que hubiese dentro de este bloque se pegaría completamente a los bordes de esta caja. ¿De acuerdo? Pero casi siempre, bueno, esto estéticamente es feo, ¿no? Es por eso que suele definir un padding interno a las cajas. ¿De acuerdo? En este caso, si yo definiría un padding de 10, por ejemplo, para este bloque, pues entonces el texto o cualquier tipo de contenido tuviese separado de los extremos, algo así, de todo este extremo acá más o menos, vamos a colocar a ver más o menos lo que va a pasar. Es decir, acá hubiesen 10 píxeles de separación entre estos extremos de la caja. Creo que me estoy dejando de entender, ¿no? Acá hubiesen 10 píxeles de separación. El padding es la separación interna entre los extremos o los bordes de una caja con su contenido. Entonces, antes de hablar acerca del espaciado dentro de Bootstrap, tenemos que haber entendido cuál es el espaciado externo y el espaciado interno. El espaciado externo es aquel espaciado que determina una separación entre una caja con todos los elementos que lo rodean, y el espaciado interno es la que determina la separación del bloque, de los extremos del bloque con el contenido. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, acá para esta caja definiese un espaciado interno de ¿cuánto? De 30 píxeles, entonces este texto tendría una separación entre los extremos de 30 píxeles, algo así, ¿no? Algo así. ¿De acuerdo? Entonces creo que me deja entender, ¿no? El espaciado externo con la propiedad margin y el espaciado interno con la propiedad padding. Cuando nosotros creemos nuestros sitios web, siempre vamos a tener que crear espaciados, tanto externos así como internos. ¿Por qué no definimos una serie de clases para solucionar este tipo de necesidad? Entonces, y es esto lo que ha hecho Bootstrap, crear una serie de clases para definir espaciados externos y espaciados internos. Pero Bootstrap ha ido más que eso. Ha creado clases responsive, es decir, nosotros vamos a poder crear clases y que este espaciado interno o externo se aplique a diferentes contextos. Es decir, vamos a poder crear clases, por ejemplo, vamos a poder definir un margin de 10 o de 20 o de 30 píxeles y que este margin se aplique solamente en contextos MD, LG o XL, pero que no se aplique en contextos menores. Creo que me dejo entender, ¿no? Esto trae como consecuencia, por ejemplo, que estos bloques en versiones móviles tengan un espaciado, por ejemplo, ¿de cuánto? De 10 píxeles. Pero si lo vemos en una tablet o en una laptop, la separación va a ser mayor, porque nosotros vamos a definir márgenes o padding que se active únicamente cuando nuestro sitio está siendo visualizado desde este tipo de pantallas. Realmente esto es bastante sencillo, y para entenderlo mejor te he preparado un cuadro.
Acá vamos a ver las clases para definir margin y padding. Primeramente tenemos la propiedad. Nosotros antes de empezar a definir una clase tenemos que definir si queremos aplicar un margin o un padding. Ya sabes para qué sirve el margin, ya sabes para qué sirve el padding, ¿no? Margin, un espaciado externo, padding, un espaciado interno. Si nosotros quisiéramos definir un margin, pues usaríamos la letra M. Luego tenemos que definir el lado. Por ejemplo, si no colocamos ningún lado, pues el margen o padding va a ser para los 4 lados de una caja, es decir, el lado superior, el lado derecho, izquierdo e inferior, ¿de acuerdo? Pero si queremos aplicar solamente un margin top, podríamos colocar la M del margin y la T de top. Luego tenemos que definir el tamaño, ¿de acuerdo? Por defecto, para algunas etiquetas HTML, el margin es 0, pero no para todas, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tal si yo quiero definir un margen superior de un rem? Entonces colocaría M, luego el lado, en este caso un margen superior, y le asigno un guión intermedio. Y ahora defino el tamaño de ese margen. Si coloco 0, pues el valor va a ser obviamente 0, ¿no? Si coloco 1, acá tenemos una tabla, mira. La tabla me dice que 1 vale 0.25 rem. ¿Eso qué quiere decir? Pues menos mal que yo ya en videos anteriores te expliqué para qué sirve la medida rem. Si es que nosotros colocamos acá 2, el valor del margen va a ser de 0.5 rem, es decir, la mitad de un rem. Si nosotros colocamos 3, el valor del margen va a ser de 1 rem. Si colocamos 4, el valor va a ser de 1.5. Si colocamos 5, el valor va a ser de 3 rem. Y en un momento vamos a hablar acerca del valor auto, ¿de acuerdo? Así que básicamente así funciona esto. Vamos a ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Para esto, dentro de mi archivo he creado, miren, dentro del index.html he borrado todo y he creado 3 bloques. Un div con la clase bg-primary, ya tú sabes que hace esta clase, define el color primario como fondo para este bloque. He creado otro div con la clase bg-secondary, ya sabes lo que hace esta clase, define como color de fondo el color secundario para esta caja. Y una tercera caja con la clase bg-subset. Vamos a ver lo que hace esto de acá. Nos crea 3 bloques, ¿de acuerdo? Y vamos a ponernos a practicar. A ver, según esta tabla, vamos a empezar con las clases para el espacio externo, es decir, para el margen. A ver, según esta tabla tenemos que definir primeramente la propiedad. En este caso quiero definir un margen, ¿de acuerdo? Un margen. Y yo quisiera definir un margen para todos los lados. Entonces me dice que deje vacío, es decir, no coloque nada. Y luego tenemos que definir un tamaño. Vamos a jugar, ¿de acuerdo? Vamos a jugar con esto, ya que es la mejor forma de entender. Vamos a colocar una clase. Voy a definir un margen. Luego, como no quiero definir el lado, es decir, no quiero que sea solamente para el lado superior, colocando top, o para el lado inferior, colocando bottom, lo dejo vacío. Coloco el guión y ahora tengo que definir el tamaño. Por defecto, para varios elementos, como te dije, el margen para algunos elementos es de 0. Es decir, si yo coloco m-0, pues vemos que esta caja, esta segunda caja, esta caja de acá, porque estamos trabajando en el segundo bloque, no tiene ningún tipo de separación. Pero si yo le asigno 1 y guardamos, ¿qué pasa? Ah, se crea una separación, ¿no? Una separación, porque estamos usando la propiedad margin, que es la separación externa, ¿de acuerdo? Es el espaciado externo. A ver, te comenté que 1 quiere decir 0.5 rem. A ver, entonces vamos a recordar un poco lo que le explicamos la ocasión pasada, ¿no? Que un rem equivale al tamaño actual del texto. Y ahora mismo el tamaño actual del texto es de 16 píxeles, ¿de acuerdo? Entonces, 0.25 rem, ¿cuántos píxeles equivaldría, no? Para hacer esto simplemente hacemos una multiplicación. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos 16 por 0.25 y nos da como resultado 4. Es decir, ahora mismo este espaciado externo tiene un valor de 4 píxeles. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Vamos a verlo. Bueno, queremos comprobarlo, porque no siempre tienes que creerme, tienes que comprobar, tienes que hacer tus propias pruebas. Damos un clic en este botón de acá, seleccionamos esta caja y vamos a darle clic en Computed para ver, para que Google Chrome nos haga un cálculo del valor final que se le está aplicando a una caja. Y podemos ver que el margin, tanto bottom, left, right, así como top, son de 4 píxeles, ¿de acuerdo? Así que mi cálculo era cierto, ¿de acuerdo? Acá
le estamos aplicando de 4 píxeles. 0.25 rem equivale a 4 píxeles siempre y cuando el valor del tamaño del texto para la etiqueta HTML sea 16 píxeles, ¿no? Ahora, ¿qué tal si es que nosotros le asignamos 2? Pues obviamente acá esto va a aumentar, ¿no? Colocamos 2, guardamos, ves cómo va aumentando el espaciado, ¿no? Si colocamos 3, guardamos y mira cómo va aumentando el espaciado. Ahora mismo en 3 equivale a 1 rem. Y si es que hacemos la comprobación, vamos a seleccionar otra vez este bloque, vamos a Computed y podemos ver cómo el margin para todos los lados es de 16 píxeles. Algo me dice que me vas entendiendo. Ahora, si quiero crear un espaciado mayor, coloco 4, y si quiero un espaciado mucho mayor, coloco 5. Cuando nosotros usamos Bootstrap y queremos diseñar nuestro sitio, la separación externa que crearemos entre los bloques lo haremos de esta manera, ¿de acuerdo? Usando las clases de espaciado que Bootstrap nos proporciona. Por ejemplo, ¿qué tal si solamente quisiera crear un espaciado superior? Un margin top para este bloque. Entonces colocaría M, la T, el guión y la cantidad de espacio. Si coloco 0, que es por defecto, no pasa nada, ¿no? Se quita todo el espaciado. Coloco 1, va aumentando el espaciado, cambio a 2, va aumentando el espaciado, cambio a 3, se aumenta el espaciado y esto lo hacemos hasta el 5, ¿de acuerdo? Este es el espaciado máximo que nosotros podemos definir. Ahora, ¿qué tal si es que yo quisiera un margin left? Pues colocaríamos la M, que es la propiedad que quiero usar ahora mismo porque quiero aplicar un margen. El lado, a ver, el lado, en este caso para un margen left, un margen izquierdo, colocaría la L, así que coloco la L. Coloco el guión y mira, pues en este caso se nos hace mucho más sencillo porque tenemos las ayudas visuales gracias al plugin Bootstrap 4 Autocomplete que usamos o que instalamos en videos anteriores, ¿no? Que nos muestra diferentes ayudas visuales. En este caso vamos a aplicar un margen left de ¿cuánto? De 5 y mira cómo hay una separación más pronunciada, ¿de acuerdo? ¿Y 5 cuánto equivale? Pues 5 equivale, a ver, 5 equivale a 3 rem. ¿Y cuánto sería si lo queremos calcular en píxeles? Pues multiplicaríamos 16 por 3, que es 48, ¿no? Entonces creo que me voy dejando entender, ¿no? Ahora, también podemos definir el margen horizontal, es decir, el margen left y el margen right, usando el valor X. Mira, esto también es muy usado y lo vamos a usar cuando queremos nuestro proyecto. Colocamos MX, por ejemplo, 5. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a definir un margen de 5 rem para el lado izquierdo y el lado derecho, de tal manera que va a haber un espaciado de esta manera. Ahora, ¿qué tal si yo quiero definir un espaciado superior e inferior? Pues en lugar de X colocaría Y. Guardamos y mira cómo se realiza una separación en la parte superior e inferior. Ahora tenemos una combinación adicional que es auto. Este auto es cuando nosotros queremos definir un margen automático. Y en la gran mayoría de casos vas a implementarlo cuando, por ejemplo, quieras centrar una imagen de manera horizontal o centrar un bloque. Mira, yo a este bloque voy a asignarle una propiedad, a ver, voy a definir una regla CSS y voy a asignarle un width. ¿Un width de cuánto? A ver, de 100 píxeles, ¿ya? Un width de 100 píxeles. Vemos cómo lo tenemos al lado izquierdo y si yo quisiera centrar este bloque de manera horizontal, le asignaría, mira, un MX, es decir, un margen left y right, ¿de cuánto? De auto. Y mira lo que va a hacer. El margen auto para la izquierda y derecha hace que un elemento en bloque se centre de manera horizontal. Esta propiedad la vamos a usar cuando necesitemos centrar una imagen de manera horizontal. Recuerda esta propiedad, mx-auto. Y listo, eso sería todo. En el siguiente video te voy a enseñar cómo aplicar márgenes de manera responsive. Es decir, que dependiendo del contexto donde estemos, sus valores cambien. Nos vemos en el siguiente video.